Hola, muy buenas tardes ya. Nuevamente estamos aquí con todos ustedes, continuando con los temas que estamos tratando en el libro de Éxodo. Y bueno, ya saben que esta transmisión es específicamente para mensajes que están basados en la palabra de Dios, motivo por el cual siempre es importante orar antes de decir o hacer cualquier cosa. Acompáñenme por favor a una pequeña oración antes de continuar con nuestro tema del día de hoy. Señor, muchas gracias porque nuevamente nos permitiste seguir transmitiendo de tu palabra. Pongo en tus manos a cada persona que esté conectado, desde la más pequeña hasta la más grande, rogándote que seas tú y tu Espíritu Santo hablando a sus oídos y sembrando esta palabra en su corazón. La ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dando continuidad a las plagas que nos está hablando el libro de Éxodo, en esta ocasión vamos a continuar con 4 plagas más que caen, que Dios hace caer sobre el pueblo de Egipto como consecuencia de que Moisés le pide al faraón que deje ir a su pueblo de Israel. Entonces, la primera plaga que vamos a continuar el día de hoy es la plaga de las langostas. Y esta plaga está basada en el libro de Éxodo capítulo 10 del versículo 10. En el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 20. Bueno, primeramente, ¿qué es una langosta? Si se dan cuenta, las langostas son unos tipos de insecto que más o menos tienen esta forma. Y en estos versículos nos dice la Biblia que si recuerdan en las plagas anteriores, la anterior a esta fue la plaga del granizo. Y nos damos cuenta cómo el faraón se resistía a dejar que el pueblo de Israel se fuera de Egipto. Y bueno, en esta nueva plaga vemos cómo nuevamente Moisés van junto con Aarón ante el faraón a decirle que deje escapar al pueblo de Israel, que lo deje ir. Y faraón se vuelve a resistir y le dice que no. Y como consecuencia, Dios le dice a Moisés que entonces va a hacer que sobre todo Egipto caigan de estos insectos. Imagínense que todo el país se llenó de estos insectos. Imagínense, no quedó ningún espacio que no hubiera un insecto de este tipo que se llama langosta. Se pueden imaginar todo lo feo y imagínense, ¿no? Que en todo nuestro cuerpo lleno de langostas, fue horrible. Pero finalmente fue una forma de que Dios le demostró al faraón que era una manifestación de que él no dejara ir al pueblo de Egipto. Y bueno, nuevamente el faraón, al ver todo esto que cayó sobre su pueblo, llama a llamar a Moisés y le dice: estoy arrepentido, por favor dile a Dios que nos perdone, que me perdone a mí, y ahora sí voy a dejar que se vaya todo Israel, que se vayan de este lugar. Pero Moisés obedece, ora, le dice a Dios, le pide perdón, y Dios le dice: bueno, está bien, voy a perdonar. Y Dios a través de Moisés hace que todos estos animales feos se quiten y se quitan. Y bueno, Faraón, al ver que se quitó todo, manda otra vez a llamar a Moisés y le dice Moisés: bueno, ahora sí, nos vas a dejar ir.
Y le dice el faraón, sí, sí los voy a dejar ir, pero no voy a dejar ir a todos. Solamente voy a permitir que se vayan solamente los hombres, quedándose así las mujeres, los niños y todos sus animales. Y le dice Moisés, bueno, está bien, pero ya que Moisés iba a dar el aviso que sí se iban a poder ir los hombres, le dice el faraón, no, pues siempre no. Pero aquí es importante saber cómo es que Dios tiene un trato especial con Faraón. Faraón, entendemos que le llamaban así a la persona que en aquel tiempo era como lo que ahora tenemos como un presidente o un rey, una autoridad fuerte dentro de un país. En aquellos tiempos es llamado faraón. Y bueno, entonces le dice Moisés, no, es que queremos irnos todos. Y le dice faraón, no, ya te dije que nada más los puros hombres. Y ya que Moisés va muy contento a avisar que se iban a ir, otra vez Dios endurece el corazón del faraón y le dice que siempre no. Otra vez los engañó y no deja que se vayan ni aún ni siquiera los hombres. Y entonces Dios se vuelve a enojar y le dice, está bien, pues ahora como para que Faraón siga viendo que yo soy el Dios, pues ahora va a caer sobre todos ustedes una plaga nueva. Y la siguiente plaga que viene sobre el pueblo es la de las tinieblas. En esta dice la Biblia que Moisés extiende su mano al cielo y le dice Dios que al extender su mano va a haber oscuridad, se oscurece completamente. Hagan de cuenta que se pierde el sol, no hay sol durante 3 días. Imagínense que qué feo fue, ¿no? Que no hubo luz. Por más que ellos buscaron, pues no hubo luz. Y aquí nos dice la Biblia que en todo el pueblo de Egipto estaba en oscuridad, pero solamente en la casa de los hijos israelitas había luz en sus habitaciones. ¿Y esto por qué lo hace Dios? Porque dice Dios que esto es para que el faraón se diera cuenta cómo Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Por eso Dios, a pesar de que todo el país se encontraba en oscuridad, los únicos que tenían luz en sus habitaciones eran los hijos de Israel. Aquí vemos cómo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, aunque muchos de los hijos de Dios pasamos por situaciones de síntomas del coronavirus, dependiendo del propósito de Dios, es como Dios nos guardó y no permitió que muchos fueran a un hospital o que muchos fallecieran, sino que dependiendo su propósito, aún en medio de la enfermedad, Dios vemos su mano con cada uno de nosotros. Así en esta plaga, Dios hizo la diferencia. Y bueno, ya saben, otra vez se acabó las tinieblas y nuevamente el faraón insiste en tener ese duro corazón y en no dejar que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Pero bueno, aquí continuamos con otra plaga más. Y ya que Dios ve y que a pesar de todo lo que ya hizo pasar al pueblo de Egipto, que todo lo que le ha acontecido y pues Faraón sigue duro de corazón, aquí desde el inicio de las plagas y en cada una de ellas menciona la Biblia que dice Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces entendemos en esto que Dios permite que pasen las cosas con un propósito. Una parte es que el faraón no conocía a Dios,
no sabía, no se conocía hijo de Dios, y otra que Dios lo usó para que el pueblo viera el poder de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, es porque las personas que no conocen de Dios, de alguna manera Dios las usa para que pasen cosas que no siempre van a ser buenas, pero que vamos a aprender con ellas y a conocer el poder de Dios en nuestra vida. Ya después de todo esto, dice Dios, bueno, pues ahora, Faraón, vas a ver quién soy yo de una nueva manera. Y entonces viene otra plaga, y es la última la que nos habla el libro de Éxodo, por la cual Dios hace pasar al pueblo de Israel. Y esta es la plaga de la muerte de todos los primogénitos. Entendiendo que un primogénito es el primer hijo, el primer animal, el primer fruto, es lo primero de todo lo que tengamos, a eso se le llama primogénito. Y aquí lo que Dios hace es que dice que con Faraón, desde sus ovejas, desde sus siervos o criados, que en esa época le servían al Faraón, hasta los hijos que ocupaban un puesto importante en el trono de Faraón, iban a morir. Todos los que fueran los primeros o los primogénitos, desde sus animales, sus siervos y el propio Faraón, iban a fallecer, iban a morir. Entonces fue lo que hizo Dios. Entonces todo primogénito falleció. Imagínense lo feo que de repente amaneció un día y todos los hijos mayores, los primeros cabritos, las primeras vacas, los primeros hijos de los siervos se murieron, así de repente se murieron. Imagínense cuánto dolor, cuánto lamento estuvo en esa época, ¿no? Lo difícil que fue, el dolor tan grande que se tuvo en ese momento porque todos fallecieron. Qué horrible, ¿no? Entonces, si ahorita con el coronavirus ha sido muy feo todas las muertes que se han dado, que se han ido familias enteras, pues imagínense en esa época cuántos de cada familia, de tanto pobres como ricos, de gente importante y la gente que no es importante, falleció. Fueron muchísimo más situaciones difíciles que el pueblo en esa época vivió. Entonces podemos ver cómo con esto Dios manifiesta nuevamente quién es Él y lo que Él puede hacer y que nadie más lo puede hacer. Ya con esto, entonces, es como el corazón de Faraón se vuelve sensible y es como obedece y le dice a Moisés y a Aarón, ¿saben qué? He entendido quién es Dios, ya sé que Él es quien manda, Él es el Señor, y entonces ahora sí, ¿saben qué? Se pueden ir, los dejo, no les voy a impedir, se pueden ir todos, desde el más pequeño hasta el más grande, hijos, mujeres, llévense sus vacas, llévense todo. Dijo, ya, no quiero a nadie, ¿no? Entonces se fueron y ¿qué creen? Una vez que ellos se van, Dios es tan hermoso que, como siempre, pues nunca dejó solo a Moisés y Aarón. Y Dios, para que ellos siguieran el camino correcto, nos dice la Biblia que en Éxodo, a partir del capítulo 13, del versículo 17 al 22, vamos a hablar lo que nos dice acerca de la forma en que Dios guía al pueblo de Israel. La Biblia nos menciona que Dios tiene dos caminos para llevar al pueblo de Israel al sacarlo de Egipto. Pero la Biblia dice que Dios no los lleva por el camino más fácil o por el camino más cerca,
sino que Dios, conociendo el corazón de toda la gente, Dios muy sabiamente los lleva por el camino más largo. Aquí es importante que veamos cómo Dios trata con nuestros corazones para que no seamos tan fácil de perder o de caer en la falta de agradecimiento por lo que Dios nos da. Entonces, Dios lleva al pueblo de Israel por un camino más largo, y en lugar de que hagan de cuenta, en lugar de que los llevara por el camino que es derecho, Dios hace que dieran la vuelta en el camino para que llegaran al punto donde tenían que llegar con la guía de Dios. Y en estos versículos la Biblia nos menciona que Dios, con tanto amor y con tanta misericordia, hay dos formas en las que Dios guía a Moisés con el pueblo de Israel. Y nos dice la Biblia que cuando era de día, Dios lo que hacía era que a través de una nube, cuando era de día, a través de una nube, guiaba al pueblo. Entonces Moisés veía dónde estaba la nube en el cielo y iba siguiendo a la nube cuando era de día. Y una vez que llegaba la noche, pues Dios se manifestaba a través de una columna de fuego. Entonces, para que esta columna de fuego era la que iluminaba la noche, y así el pueblo de Israel no se perdiera, porque el pueblo de Israel pues no sabía hacia dónde ir, pero finalmente estas dos formas fueron las que Dios usó para que caminaran el camino por el cual los iba a llevar Dios a la tierra prometida. ¿Sale? Esta es la manera en que nos vamos a quedar hasta el día de hoy del tema. Y entonces vemos cómo nuestro Dios nunca nos va a dejar, siempre en los momentos difíciles y en los momentos que pareciera que Dios no está con nosotros. Todas las plagas que ya vemos cómo al final Dios hace que el pueblo de Israel fuera libre. Y hasta aquí sería nuestro tema de hoy. Y entonces nuestro versículo en el cual nos vamos a basar va a ser en el libro de